Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con el primero agradecer a la empresa IPC Perú por este curso, ¿no? Que se lleva a cabo, que es diplomado de especialización de recursos humanos. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser contratos laborales. Dentro de esta exposición, de este trabajo que vamos a realizar, vamos a tocar 4 puntos importantes, que es el contrato de trabajo, modalidad de contrato, las empresas de trabajo temporal, las nuevas formas flexibles de organización del trabajo. Entonces, pasamos al primer punto. El primer punto nos indica el contrato de trabajo. ¿Qué tenemos por contrato de trabajo? El vínculo que tiene, ¿no?, una persona con una empresa o con una entidad pública o privada. También indica que es el acuerdo entre un trabajador y empresario, por el cual el trabajador se compromete a prestar determinados servicios por cuenta ajena a cambio de una retribución. Esta retribución ya sea económica, ¿verdad? Porque todos nosotros, los que trabajamos, buscamos siempre una retribución económica para poder, en, en este caso tenemos acá la capacidad para celebrar un contrato. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para esto? Primeramente tenemos el trabajador. Mayores a 18 años y menor emancipado. Mayores de 16 años con autorización de padres o tutores. Menores de 16 años no pueden, ¿no?, salvo espectáculos públicos, ¿no? Pero como la ley nos indica en nuestro país, las personas menores de 16 años no pueden laborar, sino esto indicaría que hay una explotación infantil. Los ciudadanos de la Unión Europea, los extracomunitarios, ¿no?, también se les llama a ellos, tienen otro tipo de régimen. Ahora, por la parte del empresario. El empresario debe tener mayor de edad o menor emancipado, en términos de las comunidades europeas. Se entiende si es extracomunitario, debe tener el permiso de la administración laboral. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, tenemos entendido, sabemos y tenemos bien en claro que las empresas se rigen, ¿verdad?, bajo ciertas normativas, ¿no?, de acuerdo a las leyes laborales. Nosotros también vemos que las empresas de mayor magnitud, ¿no?, y las empresas que son de menor magnitud, como son la micro, ¿no?, y las pymes, las pequeñas empresas, ¿no?, o las empresas que nosotros vemos en nuestro país, ¿no?, las pequeñas o los llamados emprendedores. El Estado subsidia, ¿no?, aquellas empresas que trabajan o que elaboran, ¿verdad?, mano de obra peruana. En el siguiente punto tenemos elementos del contrato del trabajo. Contenido del contrato es de forma escrita o de forma verbal. La presunción, si no es escrito, es indefinido a tiempo completo. ¿Qué tenemos nosotros cuando hablamos de indefinido a tiempo completo? Hay contratos que pueden ser 3 meses, ¿no?, 6 meses, ¿ya?, 1 año, ¿no?, o contratos que son a plazo fijo, o también denominados los contratos indefinidos. El contrato del trabajo tenemos elementos, ¿no? La forma de contrato tenemos que debe de precisar lugar y fecha, ¿no? Debe haber la identificación de partes, la categoría profesional, el lugar de trabajo, la jornada y horario, la duración, retribución,
las vacaciones anuales, preaviso, los convenios, existen a veces convenios, ¿verdad? Y las cláusulas voluntarias, ¿no? De prueba, horas extras, no trabajar en la competencia, ¿no? A veces esto pasa cuando hay trabajos netamente especializados, ¿no? Caso de las empresas distribuidoras, ¿no? Como la Bacus y Johnson, ¿no? Que hay personas que son exclusivamente, ¿no? Dedicadas a una labor, los cuales ellos tienen en su cláusula no trabajar en la competencia. Que tenemos también como periodo de prueba, ¿no? Hay personas que se contrata por un determinado periodo, ¿no? Pero si cumplen con el perfil, si cumplen con las normas o si cumplen, ¿verdad? Con los términos de referencia, ¿no? Pueden ellos continuar su trabajo o simplemente decirles, ¿verdad? Hasta acá. Es un periodo solamente de prueba. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos del contrato de trabajo? El contrato de trabajo tiene una duración, este puede ser indefinido o también temporal. Acá bien claro indica de acuerdo a las presunciones indefinido o a tiempo completo. ¿Qué tenemos por tiempo completo? Un trabajo a tiempo completo, a tiempo temporal, ¿no? Esto mayormente se da en las universidades. Cuando un docente dicta clases o hay un contrato para docentes, ¿no? Se indica en tres fases, ¿no? Tiempo parcial, ¿ya? Tiempo completo, ¿no? Y tiempo indefinido. Entonces, cuando hablamos de un contrato de tiempo parcial, estamos indicando de ciertas horas que van a tener para poder trabajar. Y un contrato, ¿no? A tiempo completo, estamos hablando de 32 horas académicas. ¿Listo? Y un contrato indefinido, estamos hablando de aquellas personas, ¿no? Que ya sea, que estén hoy en día ya nombradas, ¿verdad? Hay personal, ¿no? Que tiene un contrato indefinido. Si nosotros retrocedemos 2 años atrás, la etapa de la pandemia nos ha hecho hacer, ¿verdad? Trabajo desde casa, ¿sí? Aquellas personas que tenían un contrato del 2019 al 2020, ¿no? Este contrato ha sido, digamos, eh, ampliado por un año más y ampliado por 6 meses. Esto que indica que el trabajador, ¿no? Pasa a ser de tener un contrato temporal a un contrato indefinido. Por eso que muchas personas, ¿no? Trabajaban o trabajan hoy en día en los hospitales, en las clínicas, han pasado de ser personas contratadas tiempo temporal a ser hoy en día, ¿no? Ya a tiempo completo. Indica eso que han sido ya nombrados. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? Aquellas personas que entran por reposición judicial, ¿no? La parte legal, ¿no? Cuando una persona, ¿no? Entra hoy en día, pasados los 3 meses, ya puede tener el vínculo laboral. Eso cuando se da, ¿no? En dos diferentes formas, que vamos a precisar más adelante. ¿Qué entendemos nosotros por periodo de prueba? El periodo de prueba es el pacto de un contrato, ¿no? Que antes de empezar a trabajar, ya solo si este es el primer contrato en la empresa. Este tema de tipo de contrato, ya
pacto de contrato se da siempre en las empresas privadas, ¿no? Todo empresario, por proteger, ¿verdad?, su empresa, siempre, ¿no?, ve por conveniente tener, ¿no?, a trabajadores por un periodo de prueba, ¿no? Muchos podemos decir, cuando nosotros entramos a trabajar por primera vez, indicamos y decimos, ¿usted sabe manejar un equipo de cómputo? Sí. ¿Sabe el software? Sí. Pero en la práctica, cuando estamos ya dentro de la empresa, nos ponen una máquina y nosotros empezamos a decir, o empezamos a indicar que no puedes empezar a elaborar un software. Entonces, ¿qué hace la empresa? Si tú estás en un periodo de prueba, entonces cuando uno está en un periodo de prueba, no tiene ni siquiera la forma de decir, no me votes, ¿no? O tengo un contrato, no me puedes votar, o tengo un vínculo laboral, lo cual no me puede usted sacar, ¿no? Cuando hablamos de un contrato de periodo de prueba, este indica, ¿no?, que la persona X está a prueba, sin ningún contrato de por medio. Eso siempre cuando se da, cuando es el primer contrato pendiente. Ahora tenemos también un periodo de prueba por duración, convenio o contrato. Acá, cuando hablamos de convenio o contrato, estamos hablando de 1 o 2 meses, grado medio y grado superior. En las instituciones públicas, ya, las entidades universitarias o los institutos superiores o los institutos tecnológicos, ¿no?, para que sus estudiantes hagan prácticas no preprofesionales, ¿no?, sino prácticas profesionales, existen convenios, ¿no? ¿Cuál es el tipo de convenio que existe? Nosotros, o supongamos que la Universidad Nacional tenga un convenio, ¿ya?, con el gobierno regional para la práctica de estudiantes, ¿no?, o de egresados en prácticas profesionales. El contrato indica que debe haber, por lo menos, estar dentro del quinto o tercio superior. O sea, dentro de los 3 primeros o los 5 primeros. Hablamos de prácticas profesionales. Este contrato puede ser de 1 mes, 2 meses, hasta 6 meses. Ya depende de la institución, del gobierno regional o del gobierno municipal, ¿no?, de tener la necesidad de seguir contando con el profesional, ¿no?, con el egresado en sus prácticas profesionales, ¿no? Puede hacer una ampliación, ¿no?, de 2 meses más, 1 mes más, ¿no?, o 4 meses más, ¿no?, dependiendo, ¿no?, de la necesidad que tenga esta municipalidad, ¿no? Ahora, el periodo de prueba tiene los mismos derechos. No hay indemnización por despido, sin previo aviso, sin motivo. En un periodo de prueba, ya, si usted, por ejemplo, como dijimos hace rato, no cumple con las expectativas de la empresa lo puede despedir sin previo aviso, ¿no?, y sin ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque usted se encuentra en un periodo de prueba. Entonces, no tiene los mismos derechos que una persona con un contrato.
Ahora, el periodo de prueba le sirve al profesional como para fortalecerse, ¿no? Dentro de la empresa o como para, ¿no? No estar dentro de la empresa. Entonces la empresa va a hacer la evaluación del profesional, ¿no? Para ver si cumple con las expectativas, ¿no? Ahora, dentro de las modalidades de contrato, tenemos los contratos formativos, ¿no? Cuando hablamos de contratos formativos, hablamos de estudiantes de pregrado, ¿no? Para su formación, cuando hablamos para la formación, estamos hablando de egresados, ¿no? O hasta a veces, ¿no? Titulados. Los contratos formativos para prácticas, estamos hablando de prácticas preprofesionales, ¿ya? Contratos temporales. En los contratos temporales hablamos de obras, servicios, los trabajos, los contratos eventuales, ¿ya? Los contratos de interinidad, el contrato a tiempo parcial común, el relevo, los fijos discontinuos y los contratos indefinidos y el contrato indefinido ordinario. Cada uno de estos puntos lo vamos a detallar, ¿ya? Más clara. Entonces, vamos con la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener este tipo de contrato para la formación y el aprendizaje? Dentro de los requisitos, en este rango, ahí están las personas de 16 a 25 años, ¿no? Que no tengan título, ¿no? Para ese puesto, de haber trabajado 12 meses. La duración para este tipo de contrato, formación y aprendizaje, la duración no debe ser más de 3 años. ¿Qué cosa nos prohíbe? Prohíbe el tiempo parcial, horas extras, los turnos y el trabajo nocturno, ¿no? Caso de vigilantes, ¿no? No lo podemos poner. En el periodo de formación, que hablamos de 3 años, el primer año, el 75% debe ser de trabajo, ¿no? Donde la persona debe empezar a laborar. Y el 25%, ¿no? Es la etapa de la formación, ¿no? Donde el estudiante o el profesional o el egresado, ¿no? Va a aplicar todos sus conocimientos universitarios, ¿no? En el trabajo. Y a su vez, este estudiante va a tener formación con la experiencia, va a consistir o va a tener dentro del ámbito laboral. En el segundo y tercer año, el 85% es trabajo y el 15% es formación. Estamos hablando de que incrementa ya 10% más de trabajo y le resta 10% menos de formación. Entonces, para este tipo de contrato profesional, el tercer año va a ser donde el profesional, ¿no? Va a tener un 85% de trabajo. Luego tenemos el curso de formación en centro formativo o empresa, ¿no? Esto se da en las empresas de trabajo temporal. Ahora, la retribución viene a ser por convenio, ¿no? No inferior al 75 ni al 85%, ¿no? Del sueldo, ¿no? ¿No? Tenemos el contrato en prácticas. Dentro de los requisitos, su título de formación profesional, universidad o certificado de profesionalidad.
tener 5 años siguientes, ¿no? Fin de estudio. La duración de este es convenio, y este convenio se puede modificar de 6 meses a 2 años, ¿no? El anterior era solamente hasta 3 años. ¿Listo? Entonces, si es menor a 2 años, este puede tener una prórroga de 6 meses más. Entonces, estamos hablando, ¿no? De estudiantes, ¿no? Que quieren hacer su contrato en prácticas profesionales, ¿no? Entonces, la norma es bien clara, donde debe indicar que debe ser menor a 2 años con una prórroga de 6 meses. La retribución va a ser por convenio o por no inferior al primer año, un 60% del trabajador, ¿no? Misma categoría, y en el segundo año al 75%, ¿no? Dependiendo en qué estipula, cómo está por conveniente, el contrato, ¿no? Vamos en la modalidad de contrato, obra o servicio. ¿Listo? Los requisitos para este tipo de contrato, obra o servicio. Primero, debe ser concreto, limitado en el tiempo. Se puede diferenciar claramente. Cuando finaliza la obra, máximo 3 años, un convenio, 4 años. La indemnización al finalizar el contrato puede ser 12 días por cada año trabajado, siempre y cuando el convenio pueda mejorar, ¿no? Ahora, en esta etapa de los contratos temporales, obra o servicio, si bien es cierto, eh, se está enmarcando más en lo privado, ¿ya? Pero si nosotros pasamos o nos enmarcamos obra o servicio en el público, ¿no? O en las entidades públicas, ¿no? Una obra, ¿no? No debe o no pasa siempre de 2 meses a 3 meses, dependiendo de la magnitud de la obra. 6 meses a lo máximo. Pero si hablamos de obras, en este caso hablamos de una obra por contrata, que son contratos ya temporales, ¿no? Como quien dice, la empresa se encarga, ¿no? El vínculo laboral de los trabajadores, ¿no? De los maquinistas, de los inconformadores, ¿no? Pero si hablamos de una obra, ¿no? Que lo va a ejecutar una institución pública como las municipalidades, estamos hablando de que los trabajadores, ¿no? Que va a ser por modalidad directa, el obrero no debe de pasar del contrato de 3 meses. ¿Por qué se indica 3 meses? Y eso ustedes lo ven en un tema laboral, porque si el obrero pasa los 3 meses, este obrero va a tener, ¿no? Va a pasar a ser de una persona contratada a una persona permanente. Ahora, va a pasar lo mismo, ¿no? Nosotros vemos, y cuando ustedes van en la calle, ven en lo que es áreas verdes, ven a personas regando los parques, ven a personas podando, ¿no? Esas personas tienen un contrato de solo 2 meses. Pasado el tercer mes, ya esas personas o ese personal pasa a ser un personal ya permanente. Ahora, en cuanto a los servicios, las instituciones públicas, por ejemplo, los choferes en obra, ¿no? Los que manejan las camionetas de las instituciones públicas, siempre aclarando, no del privado, en otro régimen.
del público, los choferes solamente pueden trabajar 2 meses. ¿Por qué les digo esto? Porque en las funciones públicas, si un chofer pasa al tercer mes, este chofer se convierte en una persona o un personal permanente. Entonces, en las instituciones públicas, sean las municipalidades, los gobiernos regionales, está lleno de personas, ¿no? Que son repuestos judiciales, que han agarrado permanencia, ¿no? Entonces, no hay una competencia, ¿no? De una mano de obra o el servicio calificado. Entonces, eso un poco para aclarar, ¿no? Este tipo de contrato. Por algo son contratos temporales. Estos contratos solamente van a ser por 2 meses o, en su caso contrario, por 3 meses, dependiendo de la necesidad o dependiendo, ¿no? De la forma que le da a la institución pública. ¿Listo? Bien. Entonces, pasamos al siguiente, ¿no? Que viene a ser un contrato eventual por circunstancias de la producción. Dentro de los requisitos, tenemos acá la acumulación de tareas, el exceso de pedido, las circunstancias del mercado. Un ejemplo claro podemos hablar acá, ¿no? De las empresas manufactureras, ¿no? Como como se está hablando mucho, ¿no? Del puerto de Shanghái, que van a venir autos eléctricos, que se van a ensamblar en el Perú, ¿no? Entonces, ahí hay acumulación de tareas y va a haber exceso de pedido, porque el que menos, ¿no? Va a adquirir un carro eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Ahorra combustible, ¿no? N cosas, tienen otras bondades, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso va a ser el exceso de pedidos y las circunstancias en el mercado también va a variar, ¿no? Va a variar. Entonces, la duración dice que no debe exceder o no debe ser mayor a 6 meses en periodos de 12, ¿no? Un convenio de 12 meses en periodo de 18. Acá hablo una indemnización al finalizar el contrato, ¿no? 12 días por cada año trabajado. Dependiendo, ¿no? El convenio puede mejorar, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos, yo percato, hay contratos de locación, ¿no? Hay contratos a plazo fijo, hay contratos, ¿no? De la 276, 728, ¿no? Y los famosos, ¿no? Servicios, bueno, antes eran los servicios no personales, hoy en día los servicios por terceros. ¿Listo? Un servicio por tercero no tiene un vínculo laboral siempre y cuando no pase, ¿no? El año y un día. Eh, el contrato de la 276 es un contrato a plazo fijo, ¿no? Dependiendo de las cláusulas que le pongan. Si es indeterminado, ¿no? O si tiene el famoso CAS, ¿no? Es un contrato temporal por un periodo determinado, ¿no? También por la necesidad. Y también vemos, ¿no? Los contratos por suplencia, ¿no? A veces, por ejemplo, un nombrado pide vacaciones y deja su puesto que es primordial para la empresa en la cual necesita ser reemplazado de manera urgente. Entonces, la persona que va a contratarse va a ocupar su cargo, ¿no? Que tiene el que está. Es un cargo por suplencia, ¿no? No es un cargo por concurso ganado, por 728 o 276, simplemente es por suplencia, hasta que el nombrado regrese de sus vacaciones, ¿no? O X pedido que haya hecho. Si el nombrado regresa en un mes, simplemente el señor que lo está supliendo terminará su contrato, ¿no? No es un contrato indefinido, tampoco lo vemos con un contrato, ¿no? De una indemnización, ¿no? Diciendo que, bueno, yo ya
trabajé, me tienen que misar, mi CTS, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos los otros tipos de contrato, ¿no? El de interinidad. Esto es cuando para sustituir a un trabajador. Entonces, para sustituir a un trabajador, mientras se selecciona una vacante, ahí como les decía hace rato, en un momento, ¿no? Por sustitución. Entonces, por sustitución o por suplencia, cuando se reincorpore. Por vacante, máximo 3 meses. Y como les decía hace un momento, la indemnización al finalizar su contrato no la tiene, ¿no? Porque simplemente es un contrato por sustitución, ¿no? No es un contrato, no es un concurso ganado, como son. Ahora, nosotros, ¿no? Vemos el encadenamiento de los contratos temporales, ¿no? En la nueva interinidad ni formativos puede ser 24 meses, o en su defecto, 30 meses, ¿no? Puede ser un contrato también indefinido. Ahora, modalidades de contrato, ¿ya? Tenemos un contrato a tiempo parcial ordinario, ¿no? Acá, por ejemplo, habla del número de horas al día, a la semana, o al mes, ¿no? O al año, o las correspondientes por convenio a tiempo completo. Esto se puede dar también tipo de contrato, ¿no? En los hospitales. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, ¿no? Tienen un contrato también por días de guardia, por semanas trabajadas, ¿no? O al mes, o su defecto, al año, ¿no? Ahora, ellos, aparte de tener sus 8 horas trabajadas, ¿no? Ellos hacen número de guardias para poder compensar o tener quizás, ¿no? En su defecto, mayor ingreso. Porque las horas de guardia, en otras palabras, son como decir horas extras. Son retribuidas por el titular, ¿no? En caso también de esto se puede hablar en términos académicos, ¿no? Por ejemplo, eh, si hablamos de un profesor contratado a tiempo parcial, estamos hablando de solamente 18 horas, ¿no? Estas 18 horas pueden ser distribuidas en una semana, ¿no? Lunes X horas, martes X horas y viernes X, ¿no? En su defecto, podría también ser, ¿no? Como otro ejemplo, las personas que van a trabajar al campo, ¿no? Las personas que trabajan en el campo, las personas que hacen la fumigación del campo, lo hacen por horas día, puede ser por una semana o también al mes, dependiendo del convenio, ¿no? Tenga, dependiendo si es a tiempo. Entonces, cuando hablamos a tiempo parcial ordinario, indefinido o temporal, número de horas extraordinarias y si horas complementarias. Entonces, ¿qué tenemos por tiempo parcial? Ya sabemos que son tiempos partidos, ¿no? Tiempos no son continuos, como uno puede trabajar sus 8 horas seguidas, ¿no? En este caso, como parcial, estamos indicando que es un horario partido. Número de horas extraordinarias, no horas extraordinarias, pero sí horas complementarias, ¿no? Esto nos indica que hay horas donde realmente la persona tiene ya asignado, ¿no? Un horario.
fijado un horario durante un periodo de contrato que puede ser 6 meses, 3 meses, ¿no? O el año, dependiendo, ¿no?, de la empresa o del vínculo. A tiempo parcial ordinario es una característica importante, esto hay que hacerlo siempre, ¿no?, escrito. Una jornada mínima son 10 horas por semana. ¿Qué entendemos 10 horas por semana? 10 horas por semana en 5 días debe estar distribuida estas 10 horas. Debo tener hasta el 30% de la jornada, pero un convenio con 60%. Hay horas lectivas y horas no lectivas. Las horas lectivas son aquellas horas, ¿no?, que se entiende que son horas que la persona va a estar, ¿no?, trabajando. Horas no lectivas no son, estamos hablando, ¿no?, de tiempos donde la persona se va a preparar para determinado. Ahora, el pacto son horas complementarias voluntarias, hasta un 15% en preavisar 3 días antes. Siempre uno que quiera hacer las horas complementarias voluntarias, debo avisar 3 días antes a la empresa, a la institución que voy a realizar. Ahora, el pago, como ordinarias, y cotizan a la seguridad social, ¿no?, el trabajador puede renunciar un año del pacto motivado, ¿no? ¿Qué entendemos un pacto motivado, inducido, ¿no? Estamos hablando de casi una obligación que le está haciendo la empresa, ¿no? Como dice aquí, de que el trabajador pueda renunciar. Entonces, vemos acá el otro tipo de contrato, que es a tiempo parcial de relevo. En este caso, es darle relevo a un trabajador que se va a jubilar a tiempo parcial, ¿no? En toda institución pública, esto se ve, y en privado también, ¿no?, hay personas ya que van a jubilarse, ¿no? Pero para poder cubrir, se tiene que contratar, ¿no?, hacer un contrato a una persona a tiempo parcial. Dar relevo indica que la persona sale y otra va a ingresar mismas características o de las mismas condiciones profesionales. Entonces son 2 contratos, de relevo y la jubilación parcial, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por jubilación? Jubilación es el cese de la persona por el tiempo prestado a la institución. Como nosotros sabemos, hoy en día, ¿no?, una persona se jubila a los 65, 70 años. Ahora, hay una cosa bien clara y bien práctica, tanto las leyes que se dan, ¿verdad? Y hay por ejemplo, las universidades nacionales ya tienen una ley que ha sido ganada por ellos, ya, que por ejemplo, para que se jubile un docente universitario, ya, este podrá jubilarse siempre y cuando no tenga, digamos, un certificado médico. O sea, ¿qué indica esto? Que al docente universitario no le dan un límite de años. El docente universitario puede tener 67 años, 70 años, ¿no?, 80 años, pero el docente puede seguir yendo a dictar sus clases, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, sí lo he notado y he visto en la universidad, con las diferentes universidades, ¿no?, que hay docentes que van con andador.
¿no? Pero ¿por qué lo hacen? Siempre hay la pregunta, ¿por qué lo hacen? Otros utilizan un micrófono porque ya la voz no les ayuda. Pero la ley es clara con ellos. El docente universitario, siempre y cuando esté en su salud con sus cinco sentidos, ¿no? Él puede seguir trabajando. Entonces, para el docente universitario no tiene un año de jubilación. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos, ¿no? De leyes que se da en nuestro país, ¿no? Tanto para el público, tanto para el privado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un docente, y si ustedes lo van a notar, hay docentes, bueno, ya pasando los 80 años, que aún siguen, ¿verdad? Siguen dictando clases, ¿no? Entonces, si hablamos de jubilar, ¿no? El docente universitario difícilmente o va a tener que jubilar a casos extremos, ¿no? Él podrá jubilarse cuando muera. Algo así es, o es si su normativa, ¿no? Que tiene el docente universitario. De todos los contratos, de todo el tema laboral que yo haya visto, ¿no? El que más me sorprende y el que más tiene Tino es el contrato de un docente o un docente nombrado en la universidad, ¿no? Eso para aquellos colegas que quizás quieren ser docentes universitarios más adelante, ¿no? Quién sabe, ¿no? Ya saben ustedes que un docente universitario no tiene año de jubilación hasta que su salud lo permita. Ese es el, ¿ya? Ahora, tiempo parcial de relevo. Dice, la jornada se va a tener una reducción del 25%, ¿no? Un rango de 50%, ¿no? Estamos hablando de un 75%. La duración hasta la jubilación es completa. Es indefinido al menos hasta 2 años después. La edad de jubilación parcial, me dice, no, hasta los 65 años va a ser o es una proyección, ¿verdad? Al 2027, ¿no? La iniciación como un temporal, ¿no? Es la excepción se convierta en un contrato, ¿no? Indefinido, ¿no? Entonces, con esto, ¿verdad? Vamos a tener bien en claro, ¿no? Que hay en nuestro país, ¿no? Una jubilación, una edad para una jubilación parcial hasta los 65 años, ¿no? Una proyección que se da hasta el año 2027. Ahora, a un contrato tipo parcial, ¿no? Fijos y discontinuos, ¿no? Porque, ¿qué se refiere con esto? Una característica importante acá, ¿no? Alterna tiempos de trabajo y no trabajo. Actividad cíclica, dice, ¿no? Cíclica es obligatoria. Sin fecha cierta, ¿no? De todos los años. Derecho al llamamiento cada año, si no despido. Por ejemplo, esto se da más que todo, ¿no? Eh, en tiempo de trabajo, una actividad, ¿no? Sin fecha cierta de todos los años, ¿no? Como indica el derecho al llamamiento de cada año. Estamos hablando de las personas como son las compañías bombero, ya que ellos por derecho al llamamiento cada año, si no despido, ¿verdad? Ahora tenemos el punto 3 de una empresa, las empresas de trabajo temporal. Acá llamamos empresas de trabajo temporal, donde contratan trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas usuarias donde realizan el trabajo. Estas más conocidas, bueno, se las conoce, ¿no? Como los famosos service, ¿ya? ¿Qué hacen los service? Eh, Son empresas que se dedican a contratar,
los servicios de profesionales para ofrecer, ¿no?, a otras empresas, ¿no? Esto pasa en nuestro país por un tema, no más que todo, en un país donde no existe o donde hace falta, ¿verdad?, el trabajo. Entonces, los famosos service, ¿no? Por ejemplo, tenemos, hoy en día, las empresas privadas trabajan con puros service. La Sauder Perú, ¿no?, en Toquepala, trabaja con puros service. Ya la institución como tal solo paga el service y el service solamente se encarga a los profesionales en pagar. Ahí la empresa privada se ahorra de muchos juicios, va a ahorrar también de muchas investigaciones que tuvo ya años anteriores, ¿ya?, por el tema de despido arbitrario, por el tema de pago de veces, no pago de indemnizaciones, no la liquidez, no con ese tipo de contrato temporal, no, que hace la empresa solamente subcontrata, no, a estas empresas, no, para la contratación de personas por un periodo determinado, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta en esto se ve hasta en el tema de salud, ¿no? Hasta el tema de la salud hacen ese tipo de servicios, ¿ya? Ahora, acá, por ejemplo, ¿no?, las empresas de trabajo temporal, hablamos del contrato de trabajo. También puede ser un contrato mercantil, ¿ya? Pero este contrato de trabajo contrata un trabajador para la prestación de un servicio en una empresa usuario, ¿no? O una empresa X, ¿no? Y también puede haber un contrato mercantil, ¿no?, para una empresa usuario. El contrato de trabajo, ¿ya?, como se le indica, hablamos de un contrato mercantil. Cuando hablamos de un contrato mercantil, estamos hablando, ¿no?, de un contrato ya de servicios de comercialización o de las famosas empresas exportadoras. En nuestro país se ha visto o se está viendo que todo es manejo de empresas de servicios, ¿no? Si yo quiero exportar un contrato mercantil para exportar espárragos, digamos, ¿no?, hacia China, debo buscar un service o debo hacer un contrato mercantil para el traslado de mi producto hacia el puerto. Y otro service, ¿no?, para el traslado de el puerto hacia el embarque, hacia el lugar de destino, ¿no? Ahora, ese tipo de contrato mercantil, ¿no?, yo he pasado por dos tipos de contrato, ¿no?, para el transporte hacia el puerto de mercadería y otra para el traslado, ¿no?, en barco, buque, hacia el punto de llegada, que es China. Ya. Ahora, la empresa de trabajo temporal contrata trabajo a trabajadores. Por ejemplo, si yo estoy exportando espárragos, tengo, ¿verdad?, un ejemplo, 20 hectáreas de espárragos, pero necesito personal, ¿ya?, para hacer el tipo de trabajo de cosecha del espárrago. Entonces, tengo que hacer un contrato de trabajo temporal, dura la campaña del espárrago, que puede ser un mes, ¿no?, a un ser, ¿no?, para que trabaje. ¿Listo? Ahí ya estoy haciendo yo un contrato de trabajo. Ahora, otro trabajo en contrato temporal
¿no? Nosotros también lo podemos denotar, ¿no? Ver, ¿no? En los servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, las personas que dejan los recibos de agua o luz, ¿no? Ya no son las mismas empresas prestadoras o las entidades, ¿no? Generadoras de luz. Son personas que realizan un servicio, ¿no? Un service que se encargan especialmente a ese tipo de trabajo. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando hacen la toma de lectura de los medidores, tanto de agua y de luz. Igual también pasa con el tema del gas, ¿no? Entonces, estamos hablando y estamos notando que hay un contrato de trabajo temporal, ¿no? Si nosotros retrocedemos 10 años atrás, era la misma empresa generadora de luz, la misma empresa prestadora de servicios, quien venía haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿no? Para poder notificar, ¿ya? Para poder notificar a las personas en su domicilio, igual hace el contrato de trabajo temporal de servicio. ¿Con qué finalidad hacen ese tipo de contrato de trabajo temporal? Finalidad, ¿no? De no llenarse de una carga laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Si contrato directamente por judicial o por institución personal, va a tener que pagar seguro, va a tener que pagar CTS, va a tener que pagar AFP, va a tener que pagar todos los beneficios que tenga esta persona. Pero cuando hago un contrato, un servicio, el servicio se encarga de hacer todo ese tipo de pagos. Entonces, la empresa o la institución se evita de todos esos tipos de problemas, ¿no? Entonces, ahí vemos algunos casos que se dan, ¿no? Algunos casos que se dan y se pueden palpar, ¿verdad? Y se pueden notar, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, en la empresa de trabajo temporal, ¿no? El contrato de puesta a disposición, ¿no? Y la sesión de trabajo. ¿Qué es, qué sesión de trabajo? Nosotros, ¿qué entendemos por sesión de trabajo? Cuando hablamos de sesión de trabajo, ¿no? Primeramente, sesión es dar algo a otra persona, sesión en uso, ¿no? Pero nosotros, en este caso, ¿no? Vemos ya que un contrato de trabajo, ya puede estar hecho por una convocatoria personal, ¿no? Por una convocatoria. ¿Qué más podemos notar? Ahora, ¿es un contrato que se da a una empresa? Sí, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, que se da de manera sesionaria, ¿ya? Para cubrir la necesidad puntual de un personal, ¿no? Sin que este trabajador pueda perder su relación laboral con la empresa, ¿no? Cedente, ¿no? Entonces, la sesión o también se puede decir sesionaria, ¿no? Entonces tenemos bien en claro que la sesión es para poder cubrir la necesidad o una necesidad
puntual de personal sin que este trabajador pierda su relación con la empresa, ¿no? ¿No? Muy. Entonces, eso vemos la empresa de trabajo temporal, ¿no? Ahora, gente, acá tenemos en este gráfico la empresa de trabajo temporal, tenemos a la empresa, al usuario, trabajador, pero ahora tenemos al contrato de trabajo por escrito, ¿no? ¿Qué es un contrato de trabajo por escrito? O que entendemos por un contrato de trabajo por escrito, ¿no? ¿Debe existir algún vínculo? ¿Debe tener un acuerdo? Cuando hablamos de un contrato de trabajo por escrito, ya, es un acuerdo que se va a dar siempre entre la empresa y el trabajador, por el cual está obligado la persona a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo la dirección, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de una retribución, ¿no? Entonces, es un contrato de trabajo por escrito, ¿no? ¿Eh? ¿Se entiende? Por lo que tiene que tener la persona. Ahora, hay un salario es igual a otro trabajador, ¿ya? Y la administración me dice, o dice, ¿verdad? Que debe ser 12 días, ¿no? Ahora, su formación debe ser, ¿ya? En el puesto de trabajo, ¿no? Eh, la formación, las iniciales PRL, ¿verdad? Viene a ser la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de los riesgos laborales, consiste en la educación, consiste en la capacitación de los trabajadores sobre los riesgos ya asociados a su trabajo y cómo prevenirlos, ¿no? Por ejemplo, eh, en una obra a los trabajadores hay que capacitarlos, ¿no? Sobre seguridad y, no, perdón, seguridad en el trabajo, ¿verdad? Cómo usar el casco, cómo usar los EPPs, ¿no? Cómo tener cómo hacer el uso adecuado del botiquín por si es que hubiese un accidente. Ya, la idea y el objetivo es garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el mismo lugar del trabajo, ¿no? Puede ser donde se corre más riesgo son en las obras, ¿no? Parques y jardines, ¿no? En obras, ¿por qué? Porque en las obras, ustedes saben muy bien, ¿no? Que uno puede caer, puede ser un bloque, un concreto de ladrillo, puede ser madera, puede ser clavos, puede ser los picos, las palas, etcétera, ¿verdad? En lo que es áreas verdes, ¿no? En su mayoría, como son podadores, ¿no? Como recogen, ¿verdad? El deshiervo, ¿no? Puede haber vidrios, ¿no? Puede haber también objetos que sean contundentes a estos, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que garantizar, ¿no? La integridad, ¿no? Y la salud de los trabajadores, ¿ya? Entonces, tenerlo siempre bien claro, el tema de los trabajadores. Ahora, ¿qué es, digamos, una prestación de servicio, ¿no? Es una prestación de servicio. ¿Qué entendemos por prestación de? La prestación de servicio, bueno, su término
indica, no es para la ejecución de un trabajo ofrecido, ¿no? O contratado por un tercero, ya sea una empresa, ¿no? Se caracteriza principalmente por ser intangible, separable, es decir, que se produce y se utiliza al mismo tiempo, ¿ya? Además, no da lugar a la posesión de activos, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué se entiende por esto, no? ¿Qué se entiende por una prestación de servicio? Es el cambio, ¿no? O es a cambio que se va a dar por unos honras, ¿ya? Como sabemos que la prestación de servicios es aquel vínculo de naturaleza civil, ¿no? Que tienen ambas partes, ¿no? Tanto empresa como persona. Bueno, que van a acordar voluntariamente, ¿no? Las condiciones, ¿no? Las formas de pago, ¿no? Y, y otras, términos, ¿no? Que tengan sus cláusulas de contrato. Luego dice acá la dirección y control. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por dirección y control? ¿No? Estamos hablando de términos empresariales, ¿eh? Estamos eh, viendo el tema público. La dirección y control tiene el significado de una motivación y guía de los empleados hacia un logro de objetivos, una meta, ¿no? Control indicamos que es una supervisión, un desempeño, resultados que quiere alcanzar la empresa, ya de manera que se puedan descubrir áreas mejores y tomar unas medidas necesarias para poder optimizar nomás los resultados, ¿no? De una empresa, ¿no? Lo que la empresa quiere es que tú optimices, ¿no? Y garantices los resultados, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos con información y riesgos laborales? ¿Qué entendemos, ¿no? Por información y riesgos laborales. Primeramente, ¿qué son riesgos laborales? Los riesgos laborales, ¿no? Pueden ser, existen numerosos, jóvenes, ¿ya? Pero se trata de intentar evitar los daños en la salud, ¿no? Por ejemplo, manejo de cargas, ¿no? Los agentes biológicos, los agentes cancerígenos, ¿no? Entonces, la información son situaciones, ¿ya? Que se dan en el entorno laboral que pueden causar daño. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer yo si soy un, un químico farmacéutico que debo de llevar productos controlados de Lima hacia el norte, sabiendo muy bien que estos productos controlados pueden causar daño, ¿no? Debo llevar todos mis implementos de seguridad. Se sabe muy bien que estos productos altamente dañinos, que son los productos químicos, pueden causar daños en los pulmones, cuando tú respiras, en la parte de tu piel, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener toda la información de los riesgos que puedan causar, ¿no? Un producto X, ¿no? Para las personas que lo van a transportar, ¿no? ¿Bien? Las nuevas formas flexibles de organización. El autónomo que es económicamente dependiente, ¿ya? Trabaja principalmente para una sola empresa. La gran dependencia económica de ella, limitando su independencia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se dice? ¿No? ¿Por qué se dice que es autónomo?
económicamente dependiente. ¿Por qué? Un profesional que por cuenta propia puede percibir, ¿no?, una remuneración mayor. En el Sistema Nacional del Empleo, el trabajador autónomo puede ser dependiente. Ahora, un trabajador autónomo que realiza una actividad económica o profesional para una empresa o el cliente de que va a percibir al menos un 75% de sus ingresos, ¿no? Ahora, el trabajador independiente autónomo es quien va a desempeñar una actividad laboral asumiendo el riesgo económico de su propia empresa, ¿ya? Entonces, esta persona está ajustada, ¿no?, y excluye, ¿no?, una relación de dependencia para su empresa. Ahora, este profesional por cuenta propia va a tener una gran mayoría de clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas económicamente dependientes son las famosas pymes, ¿no? O MIPYs, ¿no? Estas empresas dependen económicamente de ellas, ¿no?, limitando su independencia. Ahora, la parte autónoma económicamente dependiente. ¿Cuáles son los requisitos? Pues tenemos acá ya un contrato mercantil. Los requisitos es el 75% de ingresos de la empresa principal. No tener trabajadores. O sea, al indicar que de no tener trabajadores estamos indicando que solamente es una persona como empresa. No tener socios, no ejercer actividad mezclada con los trabajadores, no tener local abierto al público, infraestructura y materiales propios, correr con el riesgo de la actividad. Las características del contrato mercantil. Autónomo puede interrumpir temporalmente la actividad, interrupción anual de la actividad, vacaciones 18 días hábiles al año, descansos semanales y los festivos. La extinción del contrato, el incumplimiento grave del contrato, si no existe causa justa, el empresario pagará la indemnización. Entonces, por ejemplo, acá me indica, ¿no?, dentro de los requisitos, no tener un local abierto. Entonces, ¿por qué me indica que no debo de tener un local abierto? Porque soy una persona, una empresa autónoma, económicamente dependiente, puedo hacer varios tipos de servicios, ¿no? Un ejemplo así, por ejemplo, ¿no? Las personas que elaboran el queso artesanal, ya en las diferentes provincias del centro de nuestro país. Esas personas no tienen un local abierto, ¿no? No tienen una estructura, ¿ya? No ejerce una actividad mezclada con los trabajadores y tampoco tiene socios, ¿ya? Pero su principal fuente es la leche y algunos derivados para poder sacar el queso, ¿ya? Entonces, esta persona es autónoma, ¿no? Entonces, así como ella, como esta persona que vende queso, también tenemos las personas, ¿no?, que venden marcianos. Bueno, los marcianos, no aquellas personas, ¿no?, que venden laos, no, de marca, ¿no?, porque ya tienen tienda, tienen empresa, ¿no? Vienen de la empresa grande que es todo, ¿no? Pero en este caso, las personas que venden, ¿no?,
personas que venden sus tamales, no tienen local abierto, pero van, ¿no? Personas también que venden, ¿no? Diferentes cosas, ¿no? N cosas, porque no tienen local, ¿no? No tienen local como las empresas Aga Falabella, ¿no? La Sabea, ¿no? Como las empresas eh, se dedican a alquilar carros, ¿no? Hasta las mismas empresas funerarias, ¿no? Tienen socios, ¿no? Ahora, eh, esta, eh, este tipo de personas generan una actividad netamente económica, ¿no? Nosotros podemos entender que son pequeñas empresas de subsistencia, ¿ya? ¿Por qué de subsistencia? Porque simplemente trabajan con una sola cosa para poder subsistir, ¿no? Para poder tener el día a día versus aquellas empresas grandes que tienen socios, tienen inversiones, ¿no? Tienen productos, ¿no? Tienen un local propio, pagan impuestos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ahora, el teletrabajo y trabajo a distancia. ¿Cómo, cómo nace el teletrabajo? Nosotros creo que, no sé si debemos agradecer a la pandemia, ¿no? O a lo mejor no, ¿no? Pero ¿cómo nace el teletrabajo? El teletrabajo, o sea, el teletrabajo siempre hubo, pero ha estado el teletrabajo, ¿ya? Con la modalidad de laboral donde el trabajador realiza las funciones desde un lugar diferente de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué indica esto, no? Es una forma de trabajo a distancia, ¿no? En la cual el trabajador puede desempeñar su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Esta modalidad trae como beneficios tanto al empleador como al trabajador. Ahora, ¿por qué el empleador? ¿Por qué el empleador? Porque uno, no gasta luz, no gasta internet, no gasta suministros, ¿no? Se ahorra horas máquina. El teletrabajo, la persona desde el lugar donde esté, desde su casa, vea por conveniente, ¿no? Tendrá que hacer, ¿no? Su trabajo, tendrá que tener su cuenta, los gastos de energía, los gastos de luz, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Ahora, esta modalidad especial de prestación de servicios, porque este teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios donde utiliza medios informáticos, ¿no? Puede ser desde un celular, una tablet, una PC, ¿no? Para poder tener comunicación con la empresa. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que puede tener? Un menor estrés, porque no tienes a tu compañero al lado, no tienes a tu jefe que pasa por tu oficina mirándote a cada rato, ¿no? Reducen tus gastos, me genera una mayor productividad hacia la empresa, porque yo desde mi casa cómodo puedo producir más para mi empresa estando en la empresa, ¿no? ¿Eh? ¿Qué más podemos ver por esto? Ahora, esta ley del teletrabajo se aplica tanto para el personal que labora en las entidades públicas y en las entidades privadas. Siempre van a estar sujetos a cualquier tipo de régimen, ¿no? Cuando así lo requieran su necesidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una diferencia? Porque muchos nosotros o entendemos que el teletrabajo es lo mismo que el trabajo remoto.
El teletrabajo, como les dije a ustedes, es una modalidad de trabajo a distancia, ¿ya? Que se pacta entre el empleador y el trabajador. Ese es el teletrabajo. Mientras que el trabajo remoto surge como una medida excepcional, ¿ya? Durante la pandemia. Pues, pudiendo ser implementado por el empleador sin un acuerdo previo y de forma unilateral. Ahora, eso del teletrabajo estuvo hace tiempo, hace años, pero nunca se le dio importancia, ¿no? O se le aplicó en nuestro país. Pero siempre hay ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es el riesgo que puede tener este teletrabajo? La aparición de trastornos como el estrés, la ansiedad, la depresión, la baja motivación laboral, la disminución de la productividad laboral, pérdida de la competitividad empresarial. Ya no es competitivo con la empresa, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de teletrabajos también podemos hacer? Teletrabajo desde casa, teletrabajo de elevada movilidad, ¿no? Teletrabajo nómade, ¿no? El teletrabajo de off-road, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de teletrabajo. Pero para este tipo de teletrabajos uno tiene que solicitar, ¿no? Tiene que solicitar. Ahora, eh, ¿cuáles son las características, ya, de este trabajo a distancia, ¿no? Y el teletrabajo? Primeramente, las limitaciones de los contratos con menores y formativos. El 50% debe ser presencial. Ese es en cuanto al trabajo a distancia, ¿no? Siempre se dice que debe ser un 50% vía online o informático y un 50% debe ser presencial. Los mismos derechos que tiene el trabajador presencial, ¿no? Requiere un acuerdo por escrito, inicio de contrato o posterior a este, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Con lo que tenemos que denotar muy bien es el teletrabajo, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de hacer el trabajo a distancia, el 50% presencial y el 50% de manera virtual, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da, no? Hoy en día, una vez ya ha pasado la pandemia, ya ha pasado la pandemia, ya este tipo de trabajo a distancia, ya, eh, ya no, ya no sea porque todo ya se activó, ¿no? Todo ya se activó, ¿no? Ahora, ¿es conveniente este tipo de trabajo a distancia o no es conveniente los trabajos a distancia? ¿No? Tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Los trabajos a distancia incluyen diversas áreas como es la tecnología, ¿no? Entonces, lo que mayormente se utiliza acá son los equipos informáticos, ¿no? Entonces, deberíamos desarrollar el software, ¿no? Software de seguridad, ¿no? Eh, ¿qué tipo de trabajo yo puedo hacer, digamos, un trabajo a distancia, ¿no? Puedo hacer los trabajos de tutoría, ¿no? El marketing, que es el marketing digital, la atención al cliente, puedo también ser asesor comercial, puedo ser traductor, diseño gráfico, jefe de proyecto, ¿no? ¿No? Entonces, las empresas que más conocidas que trabajan de manera remota, ¿no? O que trabajan a distancia, ¿cuáles son? ¿No? Es Twitter, Spotify, ¿no? Zapier, GitLab, ¿no? Labwork, ¿no? Son las empresas más reconocidas, ¿no? Que trabajan de forma remota,
¿no? Ahora, eh, los trabajos que se hacen, ¿no? De manera a distancia, ¿no? O de manera remota, o los trabajos que pueden ser más solicitados. Por ejemplo, un analista de datos lo puede hacer su trabajo remotamente, ¿no? Es lo que más solicitan las organizaciones, ¿no? De manejar volúmenes de información, ¿no? La Big Data, por ejemplo, ¿no? El Social Media Manager, ¿no? Que es donde está el TikTok, Instagram, ¿no? Entre otros, el diseño gráfico también, ¿no? Es el mundo moderno, no solamente remoto, sino también es audiovisual. Todo se ha vuelto trabajo audiovisual. Entonces, es lo que vemos nosotros con el trabajo, el teletrabajo y el trabajo a, a distancia. Ahora, el teletrabajo o trabajo y trabajo a distancia. Contenido del acuerdo puede ser el inventario de equipos, materiales, la duración del acuerdo de trabajo a distancia, los gastos a compensar al trabajador, entre trabajo adscrito, plazo de preaviso y revisibilidad ya de información de la ciberseguridad, ¿no? Yo puedo hacer un teletrabajo con inventarios de equipos, sí, sí lo puedo hacer. Puedo tener una duración de trabajo también. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas para este tipo de teletrabajo. ¿Cuáles son las ventajas que pueden ser? O las desventajas también, ¿no? No todo es bonito, ¿no? Ahora, lo que se estila, lo que se estila en nuestro país, lo que se estila en nuestro país es que ya la mayoría está haciendo, ¿no? Los trabajos a distancia, ¿ya? Los trabajos a distancia. Ahora, como ustedes saben muy bien, esta es una primera clase, ¿verdad? De lo que es recursos humanos y de los derechos laborales, ¿no? Eh, Nosotros entendemos y tenemos bien en claro ya que en nuestro país, ¿no? El, el supervisor ya eh, del trabajo donde va y constata a ver si el personal tiene todos los medios para poder desempeñarse laboralmente, ¿no? Eficazmente, profesionalmente, ¿no? Hay un ente que supervisa todo eso, ¿no? Es ¿no? La SUNAFIL es la superintendencia, ¿no? Que fiscaliza el trabajo, ¿no? Ahora, la SUNAFIL solamente fiscaliza a las empresas privadas, ¿no? Porque es un órgano dependiente del Estado. Entonces, siempre hacen visitas inopinadas, ¿no? El personal de SUNAFIL para ver en qué condiciones se encuentra el trabajador y en qué tipo de modalidad de trabajo se encuentra. Si tiene un contrato, no tiene un contrato, si tiene un servicio o se está haciendo un servicio por terceros o simplemente, o si está haciendo por terceros, está trabajando pues más de 8 horas, firma o no firma, tienen sus beneficios o no, todo eso eh, lo ve y lo controla ya la empresa
¿no? SUNAFIL. Ya hubo multas, ya hubo empresas que cerraron, empresas que sancionaron, ¿no? Muchos trabajadores han sido repuestos gracias a la SUNAFIL, ¿no? Han sido repuestos judiciales, ¿no? Han sido indemnizados, ¿no? Por la patronal, han sido también las empresas multadas, ¿no? Porque hoy en día las empresas privadas no trabajan de acuerdo a las normativas vigentes o el reglamento vigente, en la cual indica que todo el personal debe estar, ¿no? Por planillas. Pero para evitar eso, las empresas solamente contratan por servicios, ¿no? Giras, haces un servicio, te pagan y giras tu recibo por honorarios, ¿no? Pero eso es una mala praxis, ¿no? Porque en una empresa privada tiene que tener, como se les indicó adelante, ¿no? Todos los implementos de seguridad en la cual el trabajador no goce ya de estas condiciones laborales, ¿no? Entonces, jóvenes, nuestro país debemos tener mucho cuidado con el tema de contratar, ¿no? Bajo los servicios de terceros. Mucho cuidado con las cláusulas que se va a poner, ya tener bien en cuenta ciertos parámetros, ¿no? Indican, ¿no? Empresa, ¿no? O nuestra institución pública o privada, ¿no? Más que todo, si ustedes van a ser jefes de áreas como recursos humanos, jefes de áreas como administración, gerentes, ¿no? Que van a depender de personal a su disposición, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta que en cualquier momento puede visitarse una FIL. Si ustedes no tienen la documentación completa, no están trabajando, pueden tener, ¿no? Acreedores a una multa, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos lo que es tipos de contrato, ¿no? O parcial, ¿no? Y los demás tipos de contrato. Muy bien. Eh, esto, bueno, jóvenes, eh, voy a dar por concluido esta. Muchas gracias, profesor. Disculpe, profesor, todavía faltan una clase o dos clases. Falta todavía, digamos, una clase más que se va a programar para la siguiente semana. Puede ser entre martes. De acuerdo a lo que está programado, lo que programó el Instituto, ¿no? Peruano de Capacitación. Este solamente es una parte nomás, lo que es contratos laborales. En la siguiente clase profundizaremos más, ¿no? Sí, ya vamos a dar casos más prácticos, pondremos ya contratos, ya vamos a poner diferentes tipos de contratos, ya como son los contratos de la ley 728, los contratos CAI, los 276, ¿no? También vamos a poner los contratos o los convenios que se tienen, ¿no? Para que ustedes también analicen, ¿verdad? Para que ustedes también lo tengan. Ojo que la ley, ¿no? Va variando y va cambiando, ¿no? Un poco se les indica, bueno, se les da a notar de que ya en nuestro país es poco y es muy difícil ya tener permanencia, ¿no? En las instituciones públicas, ¿no? Porque la ley ya se está haciendo o se está acercando más, ¿no? Por ejemplo, ese tema de los servicios de terceros, ya de acuerdo a la nueva ley del organismo nacional que es el OCE, ¿no? Ha estipulado
que esos servicios por terceros tienen que ser ya un tipo de servicios ya profesionales, o sea, específicos. ¿Listo? O sea, si nosotros poníamos en los términos de referencia, digamos, ¿no? La contratación de un administrativo, ¿no? Puede ser, y abajo poníamos, ¿no? De profesión, ingeniero comercial, coma, administrador, coma, contador, ¿no? Ahora el órgano de las contrataciones del Estado indica que debe ser específico, ¿no? O es administrador o es comercial, pero va a cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, todo eso está, la ley ha sido aprobada, la norma ha entrado hace 15 días atrás, entró la norma ya, se va a aplicar durante este año poco a poco en las instituciones públicas, ¿no? Está empezando ya con los gobiernos regionales, luego va a pasar a las municipalidades y luego a los demás órganos de dependencia, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, también lo vamos a ver a la siguiente clase. Listo. Muy bien, jóvenes. Nos vemos a la siguiente clase.